Inicia tu mañana desayunando saludable. Restaurante Golden Delight. Tu salud vale oro. Molino del Rey 226 a 3 cuadras de Avenida 5 de Febrero. Presenta. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Hemos sido testigos de la historia durante las últimas horas, pero hay que analizar también el discurso y leer los mensajes entre líneas que la nueva presidenta de México ha dado hace apenas unas horas. Es tiempo de la transformación y es tiempo de mujeres, aseguraba Claudia Sheinbaum al rendir su primer mensaje como presidenta de México para rematar con un "no llego sola, llegamos todas", iniciando así lo que denominó el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué podemos esperar de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos 6 años? Con un discurso cercano a los 40 minutos, Sheinbaum Pardo habló lo mismo de temas ambientales que de garantizar un Estado de Derecho y de ofrecer a los empresarios garantías para sus inversiones, pero el mensaje político directo a la oposición no llegó. Obsesiva y disciplinada, así se define Claudia Sheinbaum, primera mujer en alcanzar la presidencia de México y la mandataria número 66 en la historia de nuestro país. Con 62 años a cuestas, tendrá entre sus retos alentar el crecimiento económico y combatir la violencia e inseguridad, así como contrarrestar el déficit presupuestario de México, que es el más grande de los últimos 24 años. Con la encomienda de continuar los proyectos de infraestructura heredados por la administración del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo buscará imprimirle su sello de científica y pragmática a la administración 2024-2030. Los resultados del pasado 2 de junio le dieron a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia un total de 35.923.669 votos, es decir, que obtuvo el 59.75% de la votación total. Egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Sheinbaum es licenciada en Física y tiene un doctorado en Ingeniería Energética. En política, acompañó a López Obrador a fundar Morena. En el año 2000, fungió como secretaria del Medio Ambiente en el Distrito Federal, bajo la administración del propio Andrés Manuel López Obrador. 15 años más tarde se convirtió en la jefa delegacional de Tlalpan y 3 años más tarde alcanzó la jefatura de la Ciudad de México. Como jefa de gobierno en la Ciudad de México, se abocó a reducir de manera parcial la inseguridad, impulsó la construcción del metrocable más grande del mundo y promovió el sistema de ciclovías. ¿Mantendrá Sheinbaum el rumbo marcado por el ahora expresidente López Obrador? Con esa pregunta que deja en el aire nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, es que arrancamos la mesa esta mañana y saludo a nuestros invitados a la misma en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está Víctor Cuevas. Víctor, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Muy buenos días, con mucho orgullo de estar hoy en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias por estar aquí, mi querido Víctor. Don Sergio Camacho nos acompaña esta mañana a la distancia, pero cercano gracias a la tecnología. Sergio, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Don Ángel, muy buenos días, muchas gracias. Sí, ahora nos tocó atender un evento gremial, pero con el gusto de cada miércoles está en la mesa de análisis político de RR Noticias. Qué gustazo recibirte, mi querido Sergio. Aquí en la mesa está Jorge Luis Montes. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ángel, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes como cada semana. Siempre un gustazo recibirte y también, por supuesto, a nuestro querido Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Don Ángel Solís, muy contento de estar en esta mesa de análisis. Bueno, pues decía yo, bienvenido, muchas gracias. Decía yo hace un instante, hemos visto historia por donde apliquemos, digamos, el enfoque. Sin duda lo de ayer ha sido histórico y yo les quiero preguntar una primera impresión de todo el evento o los eventos, si ustedes lo quieren mencionar así, el de la mañana y el de la tarde, el conjunto de todo lo vivido. ¿Qué opinan de este tema, Víctor? Pues efectivamente, independientemente de la persona y del partido por el cual llega al poder y de las circunstancias en las que sucede, creo que es un momento histórico el que vivimos el día de ayer. La primera mujer presidenta de nuestro país en la historia democrática que tenemos es, sin lugar a dudas, la caída de un techo de cristal de manera impresionante. A mí eso particularmente sí reconozco, me llena de orgullo y me fortalece, porque además los 3 poderes están en este momento bajo la cabeza de una mujer, y eso al final del día es algo que para el futuro, cuando mis hijas, cuando mis nietas me pregunten, pues les podré decir que
todo se puede en este país y que efectivamente también pueden llegar a ser presidentas de la República, y sin lugar a dudas es una de las grandes virtudes. Ya cuando nos vamos a ponerle nombres a las personas y a los partidos, pues hay muchos asuntos para cuestionar. Evidentemente, quizá de lo más relevante es toda esta pleitesía para Andrés Manuel López Obrador, que en parte se la debe, él la hizo presidenta de este país, pero también pues muchos mensajes ocultos dentro de sus discursos. Bien, muchas gracias. Voy contigo, Sergio Camacho, primera impresión de lo de ayer. Coincido con Víctor y creo que coincidimos todos en el momento histórico que vive el país al ser representada la presidencia por una mujer, una presidenta que también coincido, ¿no? Que abrió el discurso, que ojalá ya sea parte del cierre de las referencias al presidente López Obrador, donde le hace loas y el agradecimiento del posicionamiento que hizo el partido y de la Cuarta Transformación, pero que el resto del discurso fue un discurso muy incluyente de alguna manera. Si bien no tendió puentes hacia la oposición, sí abrió espacios para decir que gobernará para todos los mexicanos, para la diversidad de los medios de comunicación, de las fuerzas políticas y de toda la diversidad que existe en nuestro país. Evidentemente también tendió puentes hacia la inversión, hablando de un Estado de Derecho fuerte y seguro en México. Evidentemente también defendió las reformas, sobre todo la judicial y la no militarización del país, pero creo que fue un discurso y unos eventos buenos, suficiente, nada extraordinario, hay que decirlo. Creo que hay que acostumbrarlos a lo bueno, porque pues, es a lo que llega, ¿no? A hacer las cosas bien. Entonces, de esa manera, hizo bien en tocar todo el saludo y la deferencia a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Creo que ahí empieza a marcar diferencias de que se puede tender puentes para todos lados. Y esperemos que sí fortalezca también los lazos internacionales, sobre todo incentivando la inversión extranjera, cuando habló de un plan energético que en próximos días dará a conocer. Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Primera impresión de lo ocurrido ayer, primera lectura. Sí, Ángel, pues muy contento, como seguramente la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, de tener, como ya se decía en la mesa, a la primer presidenta de México, después de, decía Claudia, por lo menos 503 años. Sí. Sin duda histórico. Me gustó muchísimo el primer mensaje ya con la banda presidencial en el Congreso de la Unión. A mí me gustó particularmente mucho la referencia que hace al presidente López Obrador, cuando decía: aquí en este mismo lugar desaforaron a Andrés Manuel López Obrador, y dijo: todavía falta que ustedes y a mí nos juzguen la historia. Y este momento fue el juicio de la historia, me parece, cuando el presidente López Obrador se va con error del 80% de aceptación. Habla, es una jornada, me parece, cargada de género. Es muy potente el mensaje de género en toda la jornada, en todos los eventos. Eso me pareció muy importante. Pues habla de economía, de bienestar. Le habla a 105 representantes de países que acompañaron ayer a la doctora Sheinbaum, que contrasta con la situación que sucedió la semana pasada con España. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Juan Luis, preguntarte tu primera lectura de lo de ayer. 36 millones de votos es un hecho consumado que permite una gran legitimidad en este arranque para el gobierno de la República. Y no podemos aislar este hecho también de una actitud responsable con la que uno en una mesa de análisis político debe de acudir, con un elemental espíritu de sinceridad, de fraternidad, de un deseo genuino, sin mezquindad, con responsabilidad y generosidad, de que a este gobierno, por supuesto, que le vaya muy bien. Es algo importante lo que hemos vivido en esta materia, de lograr, evidentemente, que la cortesía política, bueno, pues sea ese inicio de una actitud que se deriva de aquellos que, en lo deseable, puedan ganar sin soberbia, y también de los que no ganaron, que no actúen con rencor. Bien, muchas gracias. Vemos un cambio en los dos mensajes, y si gustan, la siguiente pregunta irá hacia qué opinan de los 100 puntos. Entonces, pero en esta, la que viene, la que tocamos ahora, les pregunto, ¿vimos un cambio en las formas, en el mensaje, en lo dicho y también en lo que quedó entre líneas
entre Claudia Sheinbaum y el expresidente. ¿Tú qué opinas, mi estimado Víctor? Bueno, resulta muy curioso porque Claudia Sheinbaum es quizás la primera transición, por lo menos en la época moderna de nuestro país, en las últimas 10 transiciones presidenciales, completamente tersa, ¿no? Donde son completamente casa, donde no hay pleitos entre ellos, donde no hay ningún tipo de conflicto, a diferencia de las anteriores. Pero a pesar de eso, tiene que iniciar apagando todos los incendios que le deja López Obrador. Tiene que dar tiempo de su discurso inicial para hablarles a los trabajadores del Poder Judicial, porque le dejó ahí un incendio muy fuerte el presidente López Obrador. Tiene que utilizar tiempo de su discurso para justificar los nulos resultados en materia de seguridad, porque es un incendio que le deja López Obrador junto con la militarización del país a través del cambio en la Guardia Nacional. En fin, son muchos los momentos en los que Claudia Sheinbaum se distrae de su visión de futuro para los próximos 6 años para empezar a corregir todo lo que López Obrador no pudo hacer. Pasa lo mismo con Pemex, pasa lo mismo con CFE. En fin, son ejercicios donde precisamente se está distrayendo por tratar de solucionar lo que Andrés Manuel López Obrador le dejó mal, incluyendo temas de infraestructura como los aeropuertos. O sea, es enmendarle la plana a López Obrador. Bien, muchas gracias. Sergio, ¿notamos un cambio en el tono entre la presidenta y el expresidente? Definitivamente, Ángel, sí se ve lo que deberá ser una visión diferente de Estado, ¿no? Hemos hablado de que esperamos y vemos en algunos rasgos a una presidenta, Claudia Sheinbaum, mucho más pragmática. Evidentemente le toca hacer política, ¿no? Y cuidar y respaldar el movimiento, porque esos 36 millones de votos, pues en buena parte se deben a la gestión, al movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sigue manteniendo esa base, o la tiene que mantener a esa base de su lado, para poder generar y mantener ese respaldo, y sobre todo el crecimiento que todavía podría tener ese partido, ¿no? Uh-huh. Pero sí con el pragmatismo de hablar de todo lo que se ha dejado de hacer. Y podemos hablar del presidente López Obrador, pero también en el pasado, todavía para atrás, ¿no? Se han dejado de hacer muchas cosas y 100 puntos parecen insuficientes. Y sí tuvo 2 discursos, ¿no? Uno muy político, mediático, internacional, por así decirlo, en San Lázaro, y posteriormente en el del Zócalo, uno también dirigido a conectar con el pueblo, que ahí es donde a ella yo pienso que le va a costar un poco de más trabajo, porque no trae ese mismo carisma o arrastre que en su momento tuvo para su movimiento Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y entonces, bueno, pues ahí estará navegando en cómo estar manteniendo esa base que ahora se le pone dura, pues, hablando de la dirigencia nacional, con una Luisa María Alcalde totalmente devota, por así decirlo, de Andrés Manuel López Obrador. Tiempo transcurrido, mi querido Sergio, te interrumpo para darle paso ahora a mi querido Jorge Luis Montes. ¿Hay un tono distinto? ¿Hay una diferencia en los mensajes de el expresidente y la presidenta Sheinbaum? Sí, no, me parece, Ángel, hay incluso en la forma de hablar a veces un estilo muy similar al del presidente López Obrador, el expresidente López Obrador ahora. Por ejemplo, ayer a mitad del discurso con el punto 54 pregunta Claudia Sheinbaum al Zócalo, ¿ya se cansaron? Que es un estilo que utilizaba más o menos el expresidente López Obrador, a veces las tonaditas. Y se entiende porque pues ha sido el gran liderazgo que ha tenido el movimiento en las últimas décadas, pero también por otro lado podemos percibir en una Claudia Sheinbaum que, si bien no tiene el carisma, la potencia de liderazgo que ha tenido el expresidente López Obrador, es una mujer que tiene mucho más orden, que es mucho más sistemática, que da seguimiento muy puntual, y en ese sentido vamos a ver grandes avances en la organización del gobierno federal, que tal vez es algo de lo que faltó con el sexenio anterior. Y bueno, pues es el segundo piso de la transformación. Hay algunas partes de la casa que apenas tienen el mamposteo. Bueno, está interesante el análisis, y sí, hay un estilo más claro de ella cuando la vemos en Palacio Legislativo, y en la tarde en el Zócalo, pues evidentemente retoma muchos de las maneras o de las formas de hacer las cosas por parte de López Obrador. Qué interesante ese análisis, ¿eh? Bueno, pues Juan Luis Íñiguez, terminas esta ronda. Preguntarte lo mismo, ¿hay diferencia entre los mensajes y los tonos, sobre todo los estilos de ambos personajes?
Pues sí, reconocer, Ángel, que la doctora Sheinbaum, la presidenta de México, primera vez que le digo así, y no es un tema pues que me pese, es la realidad, y hay que desear, insisto, un camino positivo para ella y para el país. Por supuesto que hay un tono menos ríspido, menos agresivo, pero parece que continuamos con la ruta de aislar las voces que no piensan como el régimen. Y es algo que vivimos en ambos espacios. Y curiosamente, Ángel, a lo largo de la historia de la humanidad, el beso ha sido un símbolo fundamental en muchos hechos históricos, y no dejó de ser el caso el día de ayer. El beso a la ministra como un acto positivo, a Norma Piña, pero el beso a la mano de Manuel Velasco también representa, sin duda alguna, un elemento que pudiéramos analizar como la continuidad de esos compromisos que parecen irrenunciables en la agenda del nuevo gobierno. Bueno, vamos a ver, también interesante toda esa comunicación no verbal, y esos son elementos que pues no están planeados, porque en medio del caos y del berenjenal que se vivió el día de ayer en Palacio Legislativo, pues no los puedes cuidar. Está bien interesante también esa lectura. Muy bien, muchas gracias. Oigan, amigas y amigos, quiero platicarles esta mañana, por supuesto, acerca de algo sensacional, y es que mis amigos del restaurante Golden Joe Light, que tienen ya 28 años con la mejor alternativa en comida saludable, tienen servicios también para empresas. Este servicio de Box Lunch y también de Coffee Break. Si tienes algún evento con tu empresa, puedes confiar en ellos, pero además te atienden a partir de las 6:30 de la mañana. Ya te reciben con un rico y humeante cafecito y están contigo hasta las 8 de la noche. No podemos soslayar esas tardes pasteleras. Tú pides un postre y ellos te regalan el café, pero además te digo, tienen alternativas saludables para el desayuno y la comida. Están nada menos que en Molino del Rey, número 226, esto es en Las Campanas. Está apenas a 3 calles de 5 de febrero, muy fácil de llegar, o puedes buscarlos en redes sociales como Golden Joe Light. Tu salud vale oro. De verdad, no olviden la posibilidad, si están pensando en ir a desayunar el día de hoy a un lugar donde les atiendan de verdad sensacional, con opciones saludables, no descarten la posibilidad el día de hoy de disfrutar lo que tiene para ustedes nada menos que Golden Joe Light. Recuerden, Molino del Rey, número 226 en Las Campanas, a solo 3 cuadras, solo 3 calles de 5 de febrero. Y para que se animen el día de hoy, ya saben, tengo desayuno gratis para la persona que me marque al WhatsApp 44 22 16 61 20 y me diga pues nada menos el tema que estamos tratando el día de hoy. Se las puse bien fácil. Totalmente. Está bien fácil. ¿A poco no? Para que se vayan a desayunar. Pues sí. ¿Cuál es el tema que estamos tratando el día de hoy en la mesa de análisis político de RR Noticias? Mándame mensaje 44 22 16 61 20. Eso sí, ojo, ojo. Tiene que llevar la frase ganadora. Yo escucho RR Noticias. Me das el título de la mesa del día de hoy, me das tu nombre, dónde me escuchas y ya estás participando para llevarte este desayuno gratis, cortesía de mis amigos de Golden Joe Light. Más de la mesa de análisis político de este miércoles. Con un discurso en donde exaltó la figura de su antecesor como uno de los mejores mandatarios de México, Claudia Sheinbaum se comprometió a gobernar para todas y todos. Explicó, por ejemplo, que la seguridad es fruto de la justicia, por lo cual se trabajará en ejes como la atención a las causas, fortalecer la inteligencia e investigación, así como la Guardia Nacional. Dijo que se trabajará para consolidar un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. ¿Qué podemos esperar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cuál será la estrategia que definirá en sus primeros 100 días de gobierno? ¿Tendrá Sheinbaum la solución a los problemas de inseguridad del país? Bueno, pues parte de lo que nos ha dicho Tere Garay en la cápsula de contexto esta mañana aquí en RR Noticias.
El evento de la tarde, un evento pues digamos más en el estilo de la figura del expresidente, donde ya decíamos se recogen algunas claves, hasta el tono, la frase, el completar las frases, como me recordó mucho a los conciertos de Juan Gabriel, que él empezaba Amor Eterno y les pasaba el micrófono para que todos dijeran inolvidable, ¿no? Entonces igual acá no hay gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, etcétera, etcétera. Entonces, son esas claves que permiten, creo yo, un puente de conexión entre el expresidente y obviamente el afianzar el liderazgo de la doctora Sheinbaum. Y pues obviamente los 100 puntos. Me parece a mí que es importante. Yo quisiera preguntarles, a ver si nos da el tiempo para ello. Por un lado, ¿era necesario un evento como como el de ayer en el Zócalo, con todas las lecturas y los mensajes a los pueblos originarios, o es solo panfletario? ¿Y qué te parecieron los 100 puntos? Es lo que les voy a preguntar a cada uno de ustedes, y arranco contigo, mi querido Víctor. Pues es la marca de la casa y es precisamente parte del proceso de adoctrinamiento que ejercen dentro de Morena, lo que cualquier partido político hace, pues no, tampoco es tan diferente. Pero relevante de estos 100 puntos es que deja entre líneas la posibilidad de que siga siendo un gobierno de ocurrencias. A ver, saca este tema de las farmacias de bienestar cuando tenemos centros de salud abandonados en prácticamente todas las comunidades porque no hay capacidad para mandar personal médico y operativo a esas instancias. Entonces ya no entiende si las farmacias del bienestar van a ser un pretexto para construir otro elefante blanco al lado de los bancos de bienestar que no son funcionales más que cada 2 meses cuando llegan los apoyos para los adultos mayores, o si en realidad va a ser un proyecto genuinamente bien pensado y bien reflexionado. Y así nos podemos ir descubriendo que a lo largo de este proceso hay quizás algunas promesas similares a las que López Obrador realizó y que pues muy probablemente no alcance a cumplir, como este tema de que el precio de las gasolinas, la energía eléctrica y el gas no va a aumentar, una promesa que también hizo López Obrador, y después ahí estaban Twitter recordándole que sí lo había dicho y él tratando de justificar que no era cierto, que no lo había dicho así. Y bueno, veremos si estos 100 puntos no se vuelven después en un arma de doble filo que termine siendo el mensaje que deja ahí para la posteridad poder juzgarla. Hay que decir que lo apostilló diciendo que no subirán por encima de la inflación, y entonces ya tiene un asegún ahí. Oye, voy contigo, Sergio, preguntarte lo mismo. ¿Era necesario este evento de la tarde? ¿Se queda en lo panfletario? Hay gente a la que no le gustan tantos... a mí me parece que estuvo bien, pero quiero oír tu opinión, en el sentido de que hay gente que no le gustan tanto estos mensajes hacia los pueblos originarios, que parece más como caricaturizado, etcétera, etcétera, y evidentemente los 100 puntos. ¿Qué opinas, Sergio? Sí, Ángel, mira, pues coincido con Víctor, es la marca de la casa, y vamos, sí es la marca de los partidos políticos que buscan dejar su huella y mantener a sus seguidores enfocados, ¿no? Y además de, bueno, pues también hacer crecer a esta feligresía, si podemos decirlo así, ¿no? Y bueno, pues hace este listado de 100 puntos, que pueden ser mucho más por las necesidades que lamentablemente todavía vive en nuestro país, y que, digo, evidentemente puede caer en algunos puntos en las ocurrencias, pero bueno, esa es una línea de trabajo, ¿no? Creo que con algo tiene que empezar a transitar Claudia Sheinbaum, donde esperemos que este tipo de eventos, este tipo de discursos, incluso hasta la tonada, como decía hace un momento Jorge Luis, ya vaya cambiando, ¿no? Y ya sea menos Claudia de Andrés Manuel y más la propia presidenta la que vaya marcando su propia agenda, su propio ritmo, su propio tono, y que las promesas de campaña, pues esperemos que no se queden en puras promesas, ¿no? Y que temas muy puntuales, como ya los hablamos, donde se ha quedado de ver, y en la mesa pasada lo comentábamos, ¿no? La salud, la seguridad, la educación, el tema energético, y así muchas acciones que debe de estar empezando a realizar desde el día 1 la presidenta, transiten desde lo panfletario y anecdótico a acciones de gobierno, a acciones de trabajo que se traduzcan en bienestar para los mexicanos. Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. ¿Era necesario un evento como el de ayer en la tarde, por un lado, y el otro, los puntos que se mencionaron? Sí, muy necesario, indispensable para la Cuarta Transformación. Ha sido una tradición ir al Zócalo. La gente nos pregunta, por ejemplo, ya en los grupos de WhatsApp, oigan, ¿se van a organizar para ir a México? ¿Quién coopera para un camión, etcétera? Es muy necesario, y es darle un mensaje a una representación
a una representación del pueblo físicamente, digamos, de manera real. Entonces hay gente de todos los estados. Es algo que no va a dejar de suceder en Morena y en la Cuarta Transformación. Y los 100 puntos me parece también algo simbólico de alguna manera, porque es lo que se ha venido haciendo ya también en el Zócalo. Lo hizo el propio presidente López Obrador. Hubo de ahí 2 puntos que no se completaron, pero yo creo que llegó casi a los 200 puntos de obras, de acciones que realizó el presidente López Obrador. El tema de los pueblos originarios que hacen todo este ritual, pues venimos de una reforma precisamente constitucional en la materia. Sí. Y es darles también un realce, un apoyo, el hecho de la doctora trajera el vestido bordado con una artesana de Oaxaca, es darle el lugar que no habían tenido los pueblos originarios. Entonces me parece indispensable. Habrá que seguir analizando los 100 puntos para seguir analizándolos, pero me parece que fue una jornada completa y muy necesaria. Gracias, mi estimado Jorge. Lo mismo, Juan Luis, el evento de la tarde necesario, los puntos, ¿qué opinas? Antes de opinar del punto, mi estimado Ángel, sí reiterar que más nos valdría poder darle el golpe rápidamente al tema de la llegada de una mujer en sí misma a la presidencia de la República. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces, y si no lo hacemos, cuidado, pasar rápidamente al tema de la agenda. ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de reivindicación de la mujer en este país, que son la mayoría de la población? Y si vamos a entrarle en serio o no a temas de verdadera igualdad sustantiva, como la remuneración económica, sí, como el tema de la violencia y la discriminación. Y cerrando, evidentemente, a mí este tipo de eventos en lo particular me parece que se quedan en lo simbólico, cuando, bueno, pues más allá de este tema tan lamentable de invocar espíritus y nahuales y Aumeteotl y demás, si no eres capaz de sacar a esos pueblos de la pobreza y de la violencia, entonces todo esto es cosmético. Ok, bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Una cosa que yo, escuchando a diversos analistas el día de ayer, en estas análisis posteriores, decían algo que es bien cierto. Todos los tomas de posesión anteriores eran un mensaje y una reunión para las élites políticas, pero terminaba el evento, se metía a Palacio Nacional el presidente y ya no salía de ahí. Sin embargo, desde el presidente López Obrador primero y ahora con la doctora Sheinbaum, es sí la élite, pero sí también el pueblo, la masa que a final de cuentas está ahí en la plaza pública, y creo que también es algo que no hay que soslayar. Y pues yo creo mucho en las energías, por algo de alguna manera también le fue bien en sus postulados al presidente López Obrador en su momento, el ahora expresidente, por supuesto, y es algo que no tendríamos que soslayar a final de cuentas. Pero bueno, vamos a la última ronda, si les parece, y nos vamos a ir a 30 segundos, si están ustedes de acuerdo, señores. 30 segundos para un comentario final, y voy a arrancar contigo, mi querido Víctor Cuevas. Hay 2 situaciones que a mí me parecen anticipan que pueda irle mucho mejor a nuestro país en este sexenio. La primera de ellas es que Claudia Sheinbaum no tiene venganzas personales por cobrar. Afortunadamente ella no es López Obrador, y en esta lógica no trae anotados en una lista personajes, instituciones o situaciones contra las que quiera ir frontalmente porque le hayan hecho desprecios en el pasado. Y la segunda, le criticamos mucho en esta mesa y en todo el país se le criticó bastante a López Obrador su lejanía con los entornos internacionales. Esta precisamente ocurrencia de no salir del país porque sencillamente el país no lo necesitaba, cuando en realidad sí, somos un entorno globalizado y México es una de las economías más desarrolladas del país, y sin lugar a dudas esperemos que la presidenta Claudia Sheinbaum sí tome ese liderazgo internacional que les corresponde a nuestro país. Te agradezco mucho, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos. Bueno, Ángel, pues insisto con que esperemos, conforme vaya avanzando el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, vaya marcando más su distanciamiento y su propio proyecto, ¿no? Un proyecto mucho más auténtico, un proyecto que, de ella me refiero, mucho más pragmático en el ejercicio y en los resultados que debe de tener, porque recordemos, y lo hemos comentado, a Morena, a la Cuarta Transformación, le queda poco margen. Tienen tanto poder, tienen tanto control ahorita en el Ejecutivo, en el Legislativo, y quién sabe qué vaya a pasar con la reforma judicial en el Poder Judicial,
que no van a tener pretextos para no cumplir y para no generar los cambios que necesita nuestro país o las mejoras. Entonces, esperemos que se venga un sexenio donde le vaya muy bien a la presidenta, que le vaya muy bien a México y que sea un proyecto mucho más incluyente, que se acabe con la polarización y que se tiendan puentes para construir un mejor México en todos lados. Genial, muchas gracias, mi estimado Sergio. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Sí, Ángel, me parece que va a ser un sexenio mucho más sistematizado, más organizado. Va a ser realmente esa construcción del segundo piso que llamamos de la cuarta transformación. En todas las materias me parece que hay buenas expectativas. Desde Querétaro estamos muy contentos, pues, por supuesto, por la toma de protesta de la doctora Sheinbaum, pero también por la toma de protesta de Astrid en Cadereyta, de Iván en Ezequiel Montes, de Héctor Magaña, quien le mando un saludo y una disculpa porque no alcancé a llegar, pero como si hubiera estado ahí, y por supuesto de Beto Nava en Pedro Escobedo. Estamos contentos con los avances de la cuarta transformación. Qué bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis Montes. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Se va a notar muy rápido, mi estimado Ángel, si la agenda de este gobierno va enfocada a verdaderamente generar cambios y resultados, que yo creo que es para lo que están precisamente protestando, cumplir la Constitución. Pero también se va a notar si esto se convierte verdaderamente en el segundo piso de la generación del clientelismo y del autoritarismo que hemos vivido en este país en el gobierno que ya terminó. Muy bien. Quiero agradecerles a los cuatro enormemente la oportunidad de platicar con nosotros, brindarnos su punto de vista de lo que ocurrió el día de ayer, que reitero, sin duda y más allá de una frase hecha, sí, hemos sido testigos de la historia, porque esto quedará pues para la posteridad, y como ha dicho Víctor, el hecho de que las nuevas generaciones de mexicanas puedan decir yo también puedo ser presidenta, y de presidenta para abajo, pues donde me digan y a donde llegue. Así es que enhorabuena, y ojalá comparto este deseo, y percibo que hay un optimismo alrededor de la presidencia de la doctora Sheinbaum, de que haga las cosas con método, con sentido, y que obviamente que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Don Víctor Cuevas, ha sido un gustazo recibirlo siempre. Efectivamente, es un gusto para mí estar aquí en esta mesa de análisis político como todos los miércoles. Gracias, Víctor, por estar aquí esta mañana. Nos vemos dentro de 8 días. Don Sergio Camacho, a la distancia, le mando un abrazo. Don Ángel, también les mando un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el extenso auditorio. Encantado de recibirte, don Jorge Luis Montes, qué gustazo. Como siempre, Ángel, muchas gracias a todo el equipo de RR Noticias, un placer estar aquí, y un saludo especial a Jorge Cruz, que siempre nos escucha. Muy bien, le mandamos un saludote, gracias mi querido Jorge Luis Montes. Cierra la mesa, bueno, los saludos también esta mañana, mi querido Chiva hermano, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo ve, mi estimado Ángel? ¿Seguimos con el optimismo o ya nos empezamos a poner híjole, nerviosos? es que te digo, irle a Chivas es tener un noviazgo tóxico, pero bueno, vamos a renovar votos. Un gran saludo al auditorio. Gracias, mi estimado Juan Luis. A los cuatro, un gusto siempre saludarles. Aquí nos encontramos dentro de 8 días. Cerramos la mesa esta mañana. Come saludable en el restaurante Golden Yolite. Tu salud vale oro. Molino del Rey 226 a 3 cuadras de Avenida 5 de Febrero. Presentó Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.